Se encuentra ya con nosotros Javier Velázquez, que es a quien le agradecemos especialmente porque han tenido un pleno hasta bastante tarde. ¿Cómo está, Buenos días, Javier? Enrique. Gracias por Gracias por la estar con invitación. nosotros. Bueno, ¿qué le parece Pablo de la Flor a usted? Bueno, yo creo que es una muy buena designación. Pablo de la Flor tiene experiencia en el sector privado, pero también en el sector público. En los últimos años ha venido promoviendo varias alianzas públicas privadas. Creo que la empresa que representaba él ha sido la que más proyectos ha presentado. Y yo le auguro un buen trabajo. Es una persona que conoce el sector público, un buen profesional. Y cuando ha sido primer ministro, él era vicepresidente de Antamina y se logró de que la reinversión minera de esta empresa, en un contexto muy delicado cuando estaba César Álvarez, se pudiera abrir paso. O sea, yo tengo buenas referencias y esperanza de que pueda cumplir con eficiencia el encargo que le va a dar el gobierno de ser director de este plan de reconstrucción, ¿no? Comentamos fuera de cámara. Para usted, el tema con Alan García es un deporte nacional. Y dice que qué bueno que sea un deporte nacional porque los mantiene ustedes en forma. Sí. Bueno, el campeonato sigue porque se presentó este portal Ojo Público, presentó estos testimonios de empresarios vinculados, sentenciados en algunos casos por el caso Lavajato que tienen que ver con Alan García. Está el señor del Galbao Ingeniería, está el señor José Dirceu, que es un exministro, que dice incluso, ya es un detalle un poco de color, que lo ayudó con Omar Torrijos, el expresidente panameño militar, y con el gobierno de Cuba a escapar a Alan García. Jorge del Castillo ha desmentido esta información. Pero, ¿qué dicen sobre los contactos estos empresariales que ponen pues a García como un contacto clave, un contacto importante para impulsar proyectos? En el caso de Galbao me llama especialmente la atención porque es este señor Gilberto de Acevedo Branco Valentín, que dice que García, digamos, ayudó a un proyecto para, o sea, con aporte del Estado, que si no había un impulso del Estado y un aporte financiero del Estado, no se hacía este proyecto. Pero de ahí he escuchado que Galbao no ganó ningún proyecto. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué han podido averiguar adicionalmente? Permíteme decirte de que esto es humo. Esto es humo, nada más humo que en algún momento se va a terminar diluyendo en el ambiente porque ni siquiera es una pista, ni siquiera es un indicio. Y te lo diré porque, Enrique, si tú ves el titular de la nota de Ojo Público, que merece el mayor de los respetos porque estamos en una democracia y cualquier persona puede publicar una nota, pero anoche lo dijo en un canal el director de Ojo Público, de que más que haber mostrado evidencias contra Alan García es una nota periodística en un Estado de Derecho. Si esto es así, nosotros como políticos y como parte de la organización que lidera Alan García, estamos en condiciones de decirte, primero, lo pone en el titular pieza clave. Cuando la gente pieza clave, entonces parte de una organización o de una máquina. Pero el desarrollo de la nota está referida a dos cosas, a decir que Alan García era un contacto importante y la referencia que hacía el dueño de Ingevix y de Galbao ante el juez Moro era que ellos habían contratado a la empresa del ex primer ministro y líder del PT, de Dirceu, para que pudiera hacer una cierto de asesoría, un lobismo, Sí. pero en el mismo desarrollo de la nota, el Dirceu se vende como que conoce 40 años el país, el mercado de inversión. Y ahí es que dice, lo ayudamos a salir a García del No, pero país. te digo lo siguiente, toda la nota tiene información falsa, no porque el periodista la hizo mal, sino porque son muy débiles y algunas son datos falsos que han resuelto. Primero, Omar Torrijos murió en 1981. Si murió en 1981, Claro, pudo haber ayudado. tendría que haber venido del más allá 11 años después a ayudar a García a escapar del autogolpe. Segundo, su hijo, Martín Torrijos, se hizo presidente recién en el 2002. Segundo, dice que lo ayudó con el gobierno de Cuba. Aquí todo el país sabe que Alan García fue llevado hasta la embajada por Jorge y otra persona más, y luego el gobierno de Gaviria de Colombia lo mandó su avión y lo llevaron a Bogotá. Entonces, no solamente esa nota, sino toda la nota contiene... César Gaviria del Partido Liberal, claro, digamos, así es. No en mucha sintonía con el castrismo. Y tiene, la nota tiene referencias a otra nota periodística, que es la de César Gilbert. Entonces, yo no digo que AG sea o no sea,
Alan García. Pero todo lo que hagamos es especular, porque el único que va a decir si AG es Alan García es Marcelo Odebrecht. Usted conoce el exacto, Marcelo Odebrecht tendría que confirmar, ¿no?, a quién se refiere, y entendemos que Marcelo Odebrecht está en plena colaboración, así que esa respuesta debería llegar. Pero usted, por supuesto, como norteño, conoce bien el proyecto Olmos. Sí. ¿Qué interpreta ya, digamos, de esto de AG ya pasada, pues, unos días pasado una semana? Porque está esto de AG, está lo de Olmos, que está mal escrito, ya sabemos, y está esta disponibilidad de 1 millón, pero varias líneas más abajo. Pero a mitad de líneas hay una referencia a Toledo, a Alejandro Toledo. Entonces, pero ponen AG versus Olmos. Yo podría interpretar a Andrade Gutiérrez, que estaba peleando por Olmos, como estaba también. Estaban compitiendo con... dicen que abajo hay una sigla que hace referencia a pago de coimas. Eso quién no puede confirmar, solamente Marcelo Odebrecht. Luego, más adelante, Alejandro Toledo. Luego, G&M. Luego, más abajo. Graña y Montero, luego, más abajo aparece nuevamente Olmos, no sé cuántos millones de dólares. Pero la vinculación que hace AG, $1 millón. Claro, hacen una... Pero cuando dicen AG, dice dejar de estar a la defensiva. ¿Por qué tendría que ser Andrade Gutiérrez entonces en ese caso? No sé, yo te lo digo. No, pero yo le pregunto en la medida de lo que usted conozca del proyecto, ¿no? Me imagino que se ha preguntado... Mira, la primera etapa se hizo en el gobierno íntegramente del presidente Toledo, y fue una obra que se le encargó al gobierno regional que hizo Yehudy Simón. Nadie denunció que había alguna irregularidad. Tan es así que la Contraloría, todo tiene informes favorables, ni un fiscal abrió una investigación. La segunda etapa comienza con una iniciativa privada que H2O, que es una subsidiaria de Odebrecht, la presenta en el gobierno regional. El gobierno regional la inicia y la aprueba. Pero el contrato no le gusta al MEF. Mercedes Arauz nos contó aquí que ella tuvo que hacer el tema del repago porque el Estado estaba asumiendo una tajada demasiado grande. Yo era primer ministro de ese entonces. ¿Qué pasa? De acuerdo a la ley de iniciativa privada, cuando proyectos regionales tengan componentes de endeudamiento, entonces tienen que venir al MEF para una opinión. Porque al final de cuentas, esta segunda etapa que significaba ampliar la frontera agrícola en 42.500 hectáreas, suponía de que había que tener préstamo de la Corporación Andina de Fomento y también del Fondo de Pensiones, como así es hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mercedes Arauz, el Consejo de Ministros, llama la atención y dice, este contrato, como viene planteado por el gobierno regional, tenemos que hacerle ajustes sustantivos. Entonces, yo obviamente era lambayecano, era primer ministro y era parlamentario lambayecano. ¿Cómo no haber apoyado? Siempre hemos apoyado hace 20 años el proyecto. Entonces, Mercedes Arauz se reunió con su viceministro. ¿Quién era viceministro de Mercedes Arauz? Miguel Castillas, el viceministro Casas. Entonces, ellos logran no beneficios para la empresa, sino para el Estado. Por ejemplo, en el contrato, el gobierno regional no había incluido el repago que tenía que hacerse de las obras de infraestructura del trasvase de las obras del agua. No tenía cierre financiero, se mejoró el valor del precio de la hectárea, se ajustó el precio del agua. Todas esas cosas que negoció el Ministerio de Economía con la empresa, con Proinversión, con el gobierno regional, en la PCM, porque nosotros para eso estamos. A propósito, quiero llamar la atención, ¿por qué saludo la elección de Pablo de la Flor? Pablo de la Flor era vicepresidente de Antamina cuando quisieron hacer la reinversión, y César Álvarez, que está preso ahora, les hizo un paro. Yo convoqué a ambas partes y después de varias reuniones logramos llegar a un acuerdo y la reinversión se realizó. ¿Tenemos que ver algo con la situación legal de Álvarez? No. Una pregunta al margen para terminar este tema de Olmos. Y digo al margen porque en realidad fue una consecuencia de lo que fue el proyecto. ¿No le dejó un mal sabor el hecho que un grupo lácteo muy importante del país y Odebrecht terminaran comprando prácticamente el 70% de las hectáreas de tierras que había sido? Es decir, este es un proyecto de irrigación donde el Estado pone pues la plata, pone la obra. Y claro, uno se imagina que estos proyectos tenían que beneficiar también al mediano y al pequeño agricultor. No se llevaron nada. ¿En qué conecto con esto, Javier? El hecho de que probablemente ahora García también esté en problemas porque su actitud proinversión se pasó de la mano pues un poquito con los grandazos. Al final ahorita el problema de la venta de hectáreas de Olmos tiene que ver con que Odebrecht compró una cantidad impresionante, el que hizo la obra. O sea, los grandazos se quedaron con las hectáreas irrigadas por el Estado.
¿Cómo evalúa, cómo interpreta esto ahora? O sea, con tu argumento habría que darle, por ejemplo, el mejor Banco del Perú, que es uno de los más representativos. No, me refiero en que si probablemente García escúchame, tiene escúchame, la enemistad que pero, levanta ahora, claro, tiene que ver con el hecho no, de que se le pasó la mano el discurso pro inversión, escúchame, ¿no? permíteme darte una breve Por favor. explicación sobre... Esta segunda etapa significa irrigar 42.500 hectáreas, ¿ya? De las 100.000 que es el proyecto, 42.500. No solamente se les pone un punto de agua, sino se les ha hecho carretera y se les pone luz. Yo también tenía ese enfoque cuando era joven. Yo decía, Olmos para los lambayecanos. Y yo sí creo que Olmos... No sé si todo, pero por lo menos una parte, no, ¿no? pero escúchame, déjame terminar la reflexión. Yo sí creo que como está, al margen de lo que voy a hablar de las compras de odres de las tierras, Olmos era para los lambayecanos. Después vino una discusión de decir, no, Olmos debe ser para los pequeños y pequeños agricultores. Dime una cosa, el proyecto allá en Lambayeque, no satanicemos al Grupo Gloria. No, yo no satanizo a nadie. Entonces, el tema es que los chicos no recibieron ¿qué pasa? hectáreas. Como no se pudo, la licitación fracasó porque no se terminó de licitar las 38.000 hectáreas y no se podía poner en funcionamiento las obras. Ya en el gobierno de Humala, con el señor Humberto Acuña, de gobernador regional, modifican el contrato con una adenda para que Odebrecht pudiera comprar esas 11.000 y luego poderlas vender, pero era para el cierre financiero. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, yo como lambayecano te puedo decir que esté ahí un grupo exitoso como Gloria, a quienes no conozco, que están en Casagrande y que van a darle valor a la agricultura, a esas 18.000 hectáreas que ha comprado, eso va a tener un impacto en Lambayeque, en todos los lambayecanos. Primero, porque genera mano de obra directa con cerca de 8.000 puestos de trabajo, tributa en el departamento de Lambayeque. Lambayeque va a exportar agricultura con valor. O sea, veámoslo en ese contexto. 5.500 hectáreas ha quedado para la comunidad campesina y el valor del agua, el precio del agua, el contrato ha establecido que el gobierno regional se la puede inclusive regalar. Entonces, sí hay esa orientación. Yo creo que la segunda etapa tenemos que ver un enfoque que permita ya no vender lotes de 500 hectáreas, sino lotes de 50, de 100, pero hay que tener presente que si tú los lotes de 500 hectáreas los haces 10 de 50, tienes que poner 10 cañerías, 10 pistas, 10 luz y la infraestructura te va a costar más. Si le pones al grandazo, pero le estás cobrando. Ponle también, ¿no? Le estás cobrando y tienes que cobrarle al pequeño agricultor. Para terminar, Javier, ¿qué opina de la interpelación a Martín Vizcarra? Se suponía que Contraloría estaba por entregar el informe de Chinchero y aparte se especuló. No se especuló, creo que puedo decir con conocimiento de causa que hubo discusiones dentro del gobierno de poner a Vizcarra en el puesto que ahora tiene de la Flor, precisamente para sacarlo, digamos, del riesgo de exposición, recordemos que es vicepresidente de la República, del riesgo de exposición que significa esto. Entonces, claro, ocurre que falta pocos días, se supone, para que salga lo de Chinchero por Contraloría, pero igual lo van a interpelar. ¿Cuál es su opinión? Primero diré lo siguiente, que yo apoyé, y quiero dejar muy bien claro que Mauricio ha firmado la interpelación, pero la bancada no ha tomado una decisión al respecto. Cuando veo que el APRA, he conversado con Jorge y otros, no hemos tomado una decisión. Pero siempre por principio apoyamos toda investigación, porque así es la democracia e interpelación. Creo que en este momento es inoportuna. Yo no entiendo cómo han firmado los que dejaron que se cayera la interpelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema Chinchero ya es un tema discutido, se ha dicho que se han cambiado los factores de competencia, que el Estado se ha perjudicado, que ha trasladado para sí mayor riesgo. Lo más grave que ha podido pasar, y lo que yo sí le cuestiono al gobierno en su conjunto, es que hayan dejado en manos de la Contraloría definir si continúan o no con el proyecto. A mí me parece absolutamente inconveniente porque la Contraloría no hace gestión, no define. Y con la actual Contraloría, que no, ese señor que está en la Contraloría es el hijo putativo del que se ha ido, siempre, mira, no necesito ser un gurú para decir que va a presentar observaciones para poner en cuestión, porque ya adelantó opinión hace un mes. Entonces yo veo que ahí se va a entrampar el proyecto. Segundo, es que el ministro Vizcarra ha cumplido un rol muy importante en la emergencia y lo necesitamos para la reconstrucción. A mí me parece una insensatez. ¿Por qué no esperamos que se pronuncie la Contraloría, hacemos una evaluación
y luego se toma una decisión, pero hacerlo ahora me parece absolutamente inconveniente. Por eso cuando me llevaron la moción no la firmé, porque quise sacar un acuerdo de bancada para discutirlo en ese sentido. No creo, la verdad es que yo veo que la Contraloría no hay necesidad, va a ponerle observaciones al proyecto. Y eso va a poner en entredicho al gobierno, pero de por medio está la reconstrucción. Yo saludo a los que han firmado, pero yo estoy pensando ahora en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, donde hay que hacer la reconstrucción inmediata y donde tú ves, y te quiero dar un dato. Cuando Fujimori enfrentó la emergencia del Niño 98, subió 8 puntos. Cuando Alan García enfrentó la emergencia, el 2007 de Pisco, subió 9 puntos. Pero Pablo ha subido 11. Pero la reconstrucción les pasa la factura y ahora la gente exige rapidez en las obras y por eso ya se ve. Esa será la verdadera prueba. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la reconstrucción. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Javier Velázquez, gracias por acompañarnos esta mañana. Debemos privilegiar la reconstrucción. Estaremos muy pendientes de la respuesta efectivamente que vaya a dar la Contraloría, porque evidentemente pues aquí hay todo un cruce político alrededor del tema. Gracias, Javier, otra vez por estar con nosotros esta mañana a las 7:55. Nos vamos a una pausa en TV Perú Noticias y regresamos con más. No se vayan.